Saludos, buenas. Mi nombre es Gerardo Pereira y voy a hablar sobre la miocardiopatía dilatada. En breve tenemos un caso de un paciente masculino de 50 años, fumador, consumidor crónico de alcohol. Su motivo de consulta fue disnea por minuto de esfuerzo, otonea, edema en las piernas de hace 3 meses. En su examen físico tenemos que su presión arterial, que es de 160, procedente a hipotensión. Tenemos que su ocultación presenta un tercer ruido y un soplo de insuficiencia mitral. Tenemos que en su signo congestión, de congestión encontramos lo que es la ingurgitación yugular y la crepitación basales. Ya en sus hallazgos clave, lo que son de imágenes, tenemos que en su radiografía de tórax encontramos que tienen cardiomegalia global o corazón de bota. Encontramos lo que es en el ecocardiograma que su ventrículo izquierdo o el ventrículo izquierdo está muy dilatado con hiposinencia difusa. Ya en el electro encontramos lo que es un bloqueo de la rama izquierda y taquicardia sinusal. ¿Qué posible tratamiento podemos darle a este paciente? Podemos darle lo que es el tratamiento de la restricción de la sal y el alcohol, más lo cuatro fantástico, que es la valsatán, los metabloqueantes, lo espirogrey y la IgG2. Ya para su definición de la miocardiopatía dilatada, es una enfermedad del músculo cardíaco caracterizado por la dilatación del ventrículo izquierdo o en algunos casos de ambos. Ya una difusión sistólica en ausencia de las condiciones de carga anormales o de una enfermedad crónica severa que explique el daño. Es una de las principales causas de una insuficiencia cardíaca y el motivo más frecuente de un trasplante de corazón. Ya se caracteriza por alteraciones de estructura que compone sinceramente la función del bombeo. Ya en su fisiopatología, el proceso de la remodelación de los ventrículos, tenemos lo que es enlogación de los miocitos, es la unidad de contracciones como el sarcómero que ayuda, que se daña en serie, lo que estira la célula y dilata la cavidad. Ya la ley de Laplace es el aumento radial del ventrículo aumentado en la tensión de la pared que lo exige más oxígeno y reduce la eficiencia. Ya en la actividad de la neurohormona, el cuerpo detecta que el corazón bombea menos y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema nervioso simpático. A corto plazo ayuda, pero a largo plazo son tóxicos para el corazón, causando fibrosis. Ya en sus causas tenemos lo que es la causa cardíaca, que viene siendo, puede ser genética, ya en su mutación de proteínas del citoesqueleto o de la sarcómera. Ya en la miocarditis viral puede ser por una infección ya previa o de un virus como el COVID-19 que deja una inflamación crónica en ellas. Ya en la valvulopatía, que es el estudio que determina las enfermedades de las válvulas. Ya no cardíaca tenemos lo que es tóxico por consumo excesivo de alcohol, como había dicho anteriormente, la miocardiopatía alcohólica, mayormente eso se genera, ya cocaína o quimioterapia. Ya en la endocrina, que son las enfermedades de la tiroides, perdón, de la tiroides o diabético pensada. Ya en las careciales tenemos lo que son difíciles
deficiencia de la vitamina B1 o de la selenio. Ya en la periparto, que ocurre en el último mes del embarazo o un mes después posterior al parto. Ya aquí hay algunos criterios que vimos anteriormente con los riesgos, definiciones y estereología. Ya vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Ya en el diagnóstico clínico, que es el paciente que representa la tirada de la suficiencia cardíaca, puede ser disnea, fatiga y edema. Ya en el edema es la insuficiencia de la respiración al esfuerzo, al acostarse o nocturna. Ya en su fatiga de debilidad por bajo gasto cardíaco, ya el edema es la inflamación o la hinchazón de las piernas o acumulación de líquido en los pulmones. Ya en la exploración, que es uno de los diagnósticos más principales que se evalúan clínicamente, cuando se hace la ocustación, se escucha un tercer ruido cardíaco, que es el galope, y mayormente se escucha el soplo de la insuficiencia de la válvula mitral funcional, lo cual indica que a través de que esta válvula se otropea hay algún soplo, lo cual que hay más fluido sanguíneo entrando al ventrículo izquierdo. Ya en la diagnóstico por imagen tenemos lo que es el ecocardiograma. Este es la imagen, o sea, este es el diagnóstico de oro inicial mayormente, que se muestra mediante el ventrículo aumentado. También se muestra las funciones de eyección disminuida, lo cual tenemos también lo que es la resonancia magnética cardíaca, que es la fundamental para ver la fibrosis y diferenciar la causa, si es inflamatoria o es genética. Ya directamente tenemos lo que es la radiografía. Aquí en esta radiografía se ve mayormente lo que es la cardiomegalia o el signo de congestión pulmonar. Mayormente se ve como el corazón formado como si fuera un corazón de bota, como vemos aquí. Ya en las complicaciones tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca refractaria, perdón, y la arritmia. La arritmia es tanto auricular como ventricular. Es una fibrilación de los ventrículos y las aurículas que puede causar alto riesgo a la persona. Ya en la enfermedad de la tromboembolia, el flujo de sangre es más lento ya que el corazón está dilatado, puede formar coágulos. Ya cuando el ventrículo izquierdo está muy dilatado, que se ve el corazón ya como un tipo de bota, ya en esta etapa puede hacer que aparezcan coágulos. Ya cuando aparezcan los coágulos, puede hacer que las arterias y las venas que van directamente fluidas del corazón cause lo que es la muerte súbita. Ya en su tratamiento tenemos lo que es los cuatro fantásticos, directamente farmacológicos. Tenemos lo que es el ARNE, los metabloqueantes, los antagonistas y la IgG2. Ya en los tratamientos de dispositivos de alta complejidad tenemos lo que es la defibrilación autónoma de implante, que es su función directamente es para detectar las arritmias letales, que da un choque y le da un choque reversible, o sea, inverso, para que pueda llegar a su comportamiento de latido normal. Ya en su indicación es un paciente que se le indica a un paciente que tenga FERBI a un 35%, que percibe unos síntomas a pesar del tratamiento médico, que puede prevenir la muerte súbita, como vemos aquí. Viene siendo este que parece si fuera un catéter. Ya en la terapia de reconización cardíaca, esto lo que hace es que vuelve a hacer la coordinación del corazón. Es la función que se coloca a través de las paredes del corazón, a veces cuando no se contrae al mismo tiempo. Esto lo que hace es que le da un choque eléctrico con dos cables integrados en cada ventrículo para que ellos vuelvan a coordinarse perfectamente.
o llegar voluntariamente a la armonía para pulsar bien las sangres. Ya estas indicaciones se le indica también a los pacientes con FELVI, pero ya aquí es baja y en un trastorno de conducta eléctrica, ya cuando ninguno de los dos conductores eléctricos funciona normales. Ya mayormente se especializa cuando el bombeo de las ramas izquierdas con el complejo QRS es ancho. Hasta aquí es mi posición. Gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Snety Figueroa y el día de hoy les estaré hablando sobre la miocardiopatía hipertrófica, que esta es una patología cardíaca de gran relevancia clínica, especialmente pues por su asociación con muerte súbita en pacientes jóvenes. Bien, ¿qué es? La miocardiopatía hipertrófica es un trastorno del músculo cardíaco caracterizado pues por un engrosamiento anormal del ventrículo izquierdo, generalmente mayor o igual a 15 milímetros, que no puede explicarse por otras causas como hipertensión arterial o estenosis aórtica. También es importante destacar que esta tiene una prevalencia aproximadamente de 1 a 500 personas, por lo que no es una enfermedad rara y pues desde el punto de vista clínico esta hipertrofia puede comprometer tanto la función diastólica como el flujo de salida del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos una imagen donde se puede observar la gran diferencia que existe entre el corazón normal a uno con una miocardiopatía hipertrófica. Bien, continuamos con la etiología. Aquí la causa principal es la genética, con un patrón de herencia autosómico dominante en aproximadamente el 40 al 60% de los casos. Los genes más frecuentes están implicados son el MHBPC3 y el MYH7, los cuales pues codifican proteínas del sarcómero, es decir, estructuras fundamentales para la contracción del músculo cardíaco. Esto implica que cada hijo de un paciente afectado tendrá pues un 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Además, es fundamental destacar las llamadas genocopias, como la enfermedad de Anderson-Fabry, la amiloidosis o el síndrome de Noonan, ya que pueden pues simular esta condición. También es importante saber que no todo lo que hipertrofia es miocardiopatía hipertrófica primaria. Luego continuamos con la fisiopatología. La fisiopatología pues se basa en 4 pilares principales. Primero tenemos la hipertrofia del miocardio, que reduce la capacidad de relajación del ventricular, generando pues una disfunción diastólica. Segundo, tenemos la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, causada por el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, lo que empeora con maniobras como Valsalva. Tercero, tenemos la presencia de una isquemia miocárdica debido al aumento de la masa muscular y menor perfusión. Entonces, cuarto, tenemos la fibrosis, que esta actúa como un sustrato para arritmias ventriculares potencialmente fatales. Luego tenemos la importancia clínica. Esta entidad es especialmente relevante porque constituye pues una de las principales causas de muerte súbita en deportistas jóvenes y pues muchas veces el primer evento clínico puede ser fatal, lo que resalta la importancia del diagnóstico precoz y la estratificación del riesgo. Aquí podemos observar algunos de los síntomas como disnea, que este es la falta de aire y es el número 1, el dolor torácico, las palpitaciones, el síncope de esfuerzo y la muerte súbita.
la causa más común en deportistas jóvenes. Continuamos con la exploración física. Aquí tenemos pues una comparación donde tenemos la maniobra de Valsalva, donde nos muestra que el soplo aumenta y este se realiza donde el paciente realiza pues una inspiración forzada contra la glotis cerrada durante 10 a 15 segundos. Este tiene un efecto hemodinámico de retorno venoso precarga, mientras que ponerse de cuclillas el soplo pues disminuye. Aquí se realiza, se pone el paciente en una posición de cuclillas y mantiene la postura durante 15 a 30 segundos. Este tiene un efecto hemodinámico donde el retorno venoso y la precarga. Entonces, la miocardiopatía hipertrófica es la única donde la obstrucción empeora al aumento del retorno venoso, el Valsalva. Bien, entonces continuamos con la exploración física. Aquí la exploración física podemos encontrar varios hallazgos característicos, como el pulso precordial, que suele ser intenso y sostenido, a veces con doble impulso. Entonces, a nivel del pulso carotidio puede observarse pues un patrón de bisference y en la presión venosa yugular una onda A prominente. También en la auscultación destaca un cuarto ruido cardíaco, lo que indica rigidez ventricular y un soplo mesosistólico de eyección en el borde external izquierdo que puede irradiarse a la axila en presencia de una insuficiencia mitral asociada. Entonces continuamos con la exploración complementaria. Aquí el diagnóstico se apoya en estudios complementarios como el electrocardiograma, que puede mostrar una hipertrofia ventricular izquierda, alteraciones ya sea del ST y ondas Q patológicas. También tenemos el Holter, que es útil para detectar arritmias. También la radiografía del tórax, que puede ser normal o mostrar cardiomegalia. Sin embargo, el método diagnóstico más importante aquí sería el ecocardiograma, ya que permite pues visualizar la hipertrofia y evaluar la obstrucción del tracto de salida y cuantificar pues las gradientes de presión. Luego continuamos con el tratamiento. El tratamiento depende de la sintomatología y el riesgo del paciente. Inicialmente se recomienda medidas eh, generales como evitar la deshidratación y el ejercicio intenso en pacientes de alto riesgo. También en pacientes sintomáticos, la primera línea son los beta bloqueantes como el metoprolol o el bisoprolol. Y como alternativa se pueden usar bloqueadores de calcio como el verapamilo. En casos refractorios se añade fármacos como disopiramida o mavacamten. Finalmente, en pacientes con obstrucción severa, pues se recurre a tratamientos invasivos como la miotomía cetal, que es el gold standard. Bien, tenemos la prevención de muerte súbita. Aquí la estratificación del riesgo es fundamental. Se utiliza la calculadora HCM RITS SCD, que estima el riesgo de muerte súbita a 5 años. Entonces, si el riesgo es menor a 4%, se realiza el seguimiento entre 4 y 6%. Entonces, se individualiza la decisión. Y si es mayor o igual a 6%, se recomienda la implantación de un desfibrilador automático implantable. Entonces, esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Entonces, alto impacto clínico.
Entonces, ya en conclusión, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética frecuente con una implicación potencialmente grave, pero que con un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado, este se puede manejar y puede tener un buen pronóstico. Hasta aquí ha sido mi exposición y muchas gracias. Dos, tres. Hola chicos, mi nombre es Lani Taveras y en este momento yo le voy a estar hablando sobre lo que es la miocardiopatía restrictiva. Sobre su definición, esta es una enfermedad del músculo cardíaco, la cual está caracterizada por rigidez ventricular marcada, la cual impide el llenado diastólico adecuado. Los ventrículos tienen un tamaño normal o disminuido, paredes engrosadas o normales y una función sistólica preservada hasta etapas avanzadas. El problema central es la disfunción diastólica severa con aumento de presiones de llenado auriculares. Es importante que destaquemos que esta es la miocardiopatía menos frecuente, pero la de peor pronóstico. En cuanto a sus tipos, esta se va a clasificar según la causa que produce la rigidez. Están las infiltrativas, que esta es la más común. Va a presentar amiloidosis cardíaca, AL y TTR, sarcoidosis e enfermedad de Gaucher. Por depósitos, que va a presentar hemocromatosis con depósito de hierro, enfermedad de Fabry con depósitos de glucoesfingolípidos. Están las endomiocárdicas, que van a presentar fibrosis endomiocárdica tropical, síndrome hiporcinofílico o enfermedad de Lofer. Fibrosis postradiación, toxicidad por antracíclinas. Está la idiopática, que es cuando se descartan todas las causas secundarias, o sea que a veces esto se da es por problemas de familia, por mutaciones en genes de proteínas sarcoméricas. Está también la que es post-trasplante cardíaco, que esta se da por algún rechazo crónico. En cuanto a su fisiopatología, el ventrículo no distensible, llenado diastólico limitado, un aumento de presión auricular, dilatación vía auricular y un gasto cardíaco bajo fijo. En cuanto a la sintomatología clínica, el paciente va a presentar insuficiencia cardíaca derecha, disnea, fatiga, edema, ascitis, hepatomegalia, no fea frecuente. En amiloidosis va a presentar un túnel carpiano previo e hipotensión. Cuando hablamos de su exploración física, se dice que podemos encontrar ingurgitación yugular con onda Y de descenso profundo y signo de Kussmaul positivo, lo que quiere decir que la presión venosa va a aumentar con la inspiración. Hepatomegalia congestiva pulsátil y un reflujo hepatoyugular. Un edema con fobia y ascitis. En auscultación cardíaca, vamos a encontrar un tercer ruido frecuente por llenado rápido, un cuarto ruido raro, porque la aurícula no se puede contraer bien contra un ventrículo rígido, soplos de insuficiencia mitral y trispúspeda por dilatación anular, pulso arterial de amplitud normal o disminuida e hipotensión aortástica frecuente en amiloidosis por disautonomía. En cuanto a sus exámenes complementarios, si realizamos un ecocardiograma, lo vamos a encontrar bajo voltaje más pseudoinfarto, lo cual va a sugerir amiloidosis. En el eco, aurículas gigantes, fe normal, con un patrón restrictivo. En cuanto a sus exámenes complementarios, ya por otra parte, un realce subdocárdico difuso en amiloidosis. Si se realiza una gamografía, va a diagnosticar la amiloidosis TTR. Y en cuanto al hallazgo con el cateterismo, una curva Dick-Plateau con presiones diastólicas igualadas. Ya hablando de esta enfermedad en sí, en cuanto al tratamiento, no tiene un tratamiento en específico, sino más bien
que es un tratamiento que se va a dirigir hacia la causa. En primer lugar está la amiloidosis. En su tratamiento sería quimioterapia con ciclofosfamida, bortezan, dexametasona, y el objetivo aquí sería eliminar el clon productor de cadenas ligeras. Está la amiloidosis TTR, que el tratamiento sería tafimidas, 61 miligramos al día, que va a estabilizar la transliterina y va a mejorar la supervivencia. En cuanto a la hemocromatosis, tenemos como tratamiento las flebotomías o quelantes de hierro como deferoxirox. Tenemos lo que es la sarcoidosis, que su tratamiento sería corticoides más metrotexato o anti-TNF. Y también tenemos el síndrome hipereosinofílico, que su tratamiento sería corticoides y imatinib, y si hay un reordenamiento, FIPIL1. Hasta aquí mi exposición y espero que hayan aprendido algo. Okay. Saludos maestra, compañeros, mi nombre es Amaranta Valdés Batista. Yo le voy a estar hablando sobre lo que es la miocardiopatía de Takotsubo o síndrome del corazón roto. El síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, puede ocurrir cuando una persona experimenta un estrés emocional o físico severo. Esta miocardiopatía, también conocida como el síndrome del corazón roto, es una disfunción sistólica transitoria de lo que es el ventrículo izquierdo. Esta se va a caracterizar por la alteración segmentaria de la contractilidad y que se asocia a un evento de estrés. Esta afección suele ser consecuencia de un estrés emocional o físico intenso, como es una enfermedad repentina, la pérdida de un ser querido, un accidente grave o un desastre natural como un terremoto. Por eso también se le conoce como miocardiopatía inducida por estrés. Dentro de su epidemiología vamos a tener que esta miocardiopatía va a representar del 1% al 3% del síndrome coronario agudo y del 0.5 al 0.9% del infarto de miocardio. Esta va a presentar una elevación del segmento ST. Esta ocurre predominantemente en mujeres, particularmente en el periodo posmenopáusico. Dentro de su fisiopatología vamos a tener que el mecanismo fisiopatológico exacto de la miocardiopatía de Takotsubo sigue sin estar claro. Su fisiopatología es variada e incluye lo que son vasoespasmo coronario, disfunción microcirculatoria, aumento repentino de catecolaminas e hiperactividad simpática. Durante la fase aguda de esta miocardiopatía, la liberación masiva y directa de catecolaminas por las alteraciones nerviosas simpáticas en el miocardio van a producir lo que es la disfunción ventricular y necrosis de la banda de contracción miocárdica. Esto es un hallazgo histológico caracterizado de la miocardiopatía de Takotsubo. Dentro de los síntomas, vamos a tener que los síntomas de esta miocardiopatía van a ser un poco similar a lo de un infarto. El paciente va a presentar dolor en el pecho, dificultad para respirar, latidos irregulares, pero a diferencia de un infarto, en esta miocardiopatía no hay obstrucción arterial, pero el daño sí puede ser real. Las pruebas diagnósticas para detectar esta miocardiopatía, el electrocardiograma es la prueba diagnóstica primaria. Esta se realiza después del primer contacto médico con paciente, quienes comúnmente van a presentar dolor torácico de inicio agudo o disnea, que van a simular un síndrome coronario agudo. El electrocardiograma va a revelar cambios isquémicos persistentes o dinámicos con lo que es una elevación del segmento ST, va a presentar una depresión del segmento ST, un intervalo QT prolongado y una inversión de la onda T. Otra prueba también que se puede usar para diagnosticar es la ecocardiografía
transtorácica sistémica. Esta tiene varias ventajas. Esta va a delimitar las anormalidades del movimiento de la pared ventricular, va a evaluar lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y va a evaluar las complicaciones agudas, como son formación de trombos, insuficiencia mitral, ruptura ventricular y obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los pacientes también se pueden someter a una angiografía coronaria. Esta va a revelar las arterias coronarias normales o casi normales o una enfermedad coronaria obstructiva incongruente de anomalías cinéticas. Las pruebas de investigación diagnóstica de forma rutinaria van a finalizar con una resonancia magnética cardíaca con una administración de concentrante de gadolinio que va a ayudar a excluir otros diagnósticos diferenciales o estados patológicos como son infarto agudo de miocardio o miocarditis, e identifica las posibles complicaciones como son formación de trombos, afectación del ventrículo derecho y derrame pericárdico y pleural. Dentro del tratamiento vamos a tener que se va a utilizar lo que son los beta bloqueadores, los inhibidores EK o ARA2, se va a utilizar diuréticos y apirina. Este síndrome nos recuerda la estrecha relación que hay entre la mente y el corazón, destacando la importancia del manejo del estrés y del bienestar emocional como parte integral de la salud cardiovascular. Hasta aquí mi parte, muchas gracias.